Apreciados estudiantes, bienvenidos a este video que intenta complementar un poco lo que hemos visto a lo largo del semestre académico. En esta ocasión vamos a hablar de los gremios empresariales. Inicialmente quiero hacer un poco de comentarles un poco acerca de la función de los gremios. ¿Para qué sirven los gremios empresariales? Y de pronto un poco hacer referencia a cómo comenzaron. Inicialmente los gremios eran asociaciones de amigos. Recordemos que la economía colombiana, pues al principio era de empresas de carácter artesanal, de carácter familiar, y eran personas que buscaban y le daban mucho valor a la palabra, sobre todo en la forma de hacer los negocios. Entonces, inicialmente los gremios eran unión de amigos que cooperaban entre sí para ayudarse. Y pues al hacer una actividad común, al tener todos una finca o todos dedicarse a la fabricación de calzado o a la fabricación de prendas de vestir, digamos que se ayudaban entre sí. Así comenzaron los gremios en Colombia, como grupos de amigos que se ayudaban entre sí. Luego se dieron cuenta que esa unión les servía para defenderse ante políticas adversas del gobierno, también se dieron cuenta que les servía para negociar con proveedores, también se dieron cuenta que les servía, por ejemplo, para cumplirle a un cliente que les hacía un pedido muy grande y una sola unidad productiva no era capaz. Entonces pues en ese orden de ideas se unían varios y le podían cumplir a ese cliente, y cada uno pues obtenía un ingreso proporcional al producto que había entregado. Entonces, digamos que inicialmente era eso. En este momento se reconocen 6 funciones principales de los gremios, no solamente en Colombia, sino en el mundo. El primero pues es de cooperación, cooperación de carácter económico. Así nos parezca raro en este momento, pero los gremios se ayudan entre sí y el gremio le ayuda a sus agremiados, valga la redundancia, a las empresas que lo conforman, a acceder a créditos. Si tienen una pues, situación económica adversa, mira cómo obtienen algún tipo de cooperación económica por parte de algún otro organismo, por parte del mismo gobierno. Es decir, los gremios se ayudan entre ellos. Los empresarios agremiados se ayudan entre ellos. Cooperación de carácter tecnológico. Recordemos que la tecnología no es solamente lo que tenemos en nuestra mente de lo digital, computadores, máquinas automatizadas, sino que la tecnología también se asimila como el conocimiento. Entonces la cooperación tecnológica es también transferencia de conocimiento, de la mejor forma de hacer las cosas, sobre todo en la práctica de la producción, ¿sí? Del manejo, del proceso productivo como tal. Los gremios se asesoran entre sí, se ayudan, se enseñan la mejor manera de hacer las cosas, de hacer los procesos de producción, los procesos a nivel administrativo. Los gremios le ayudan a sus empresarios, por ejemplo, a que conozcan cómo es el trámite para poder exportar, cómo es el trámite para acceder a determinados permisos. Todo eso hace parte de la cooperación tecnológica que hace el gremio para con las empresas que lo conforman. La cooperación técnica también tiene que ver con transferencia de conocimiento, de cómo hacer mejor las cosas para obtener mejor resultados. La diferencia entre la cooperación tecnológica y la cooperación técnica es que la cooperación técnica está centralizada exclusivamente en el proceso de producción. En cambio, la cooperación tecnológica puede abrirse, digamos, a otras áreas de la empresa, incluyendo la parte administrativa, incluyendo la parte del manejo financiero, ¿sí? Y obviamente, pues también está incluida ahí la maquinaria o lo que se pueda necesitar
pero la cooperación técnica ya es propiamente, voy a dar un ejemplo, cuando la Federación Nacional de Cafeteros va a las fincas y les enseña cómo identificar si su cultivo tiene roya y cómo hacer un proceso de barrido y de recolección del grano que se encuentra afectado por alguna plaga, cómo abonar mejor, cuál es el mejor proceso para, no sé, hacer el secado del café. Eso es cooperación técnica específicamente. En cambio, la cooperación tecnológica tiene que ver con el manejo, por ejemplo, financiero de la finca, las finanzas, todo eso hace parte de la cooperación tecnológica. Y de pronto la cooperación tecnológica también tiene que ver con el proceso de investigación que se hace en el gremio para desarrollar determinada maquinaria, por ejemplo. Entonces, todo eso, pero la cooperación técnica y tecnológica van muy de la mano y a veces tienden a confundirse y tendemos a pensar que son lo mismo e inicialmente tienen mucha similitud. Manifestar intereses comunes cuando el gremio se ve afectado por alguna política del gobierno, entonces digamos que el gremio puede manifestar esos intereses ante el gobierno o, por ejemplo, hacer un proceso cuando ven vulnerados sus derechos ante algún organismo internacional, cuando hay algún conflicto a nivel internacional por algún proceso de comercio exterior, entonces un cliente en el extranjero que les quedó mal, entonces ellos pueden acudir, hay unos organismos que los defienden, cuando son procesos obviamente legales, entonces ellos pueden argumentarse y manifestar esos intereses comunes que los afectan. Esa también es una función de los gremios. Poder de negociación comercial. No es lo mismo comprar una pala para una finca que comprar 100 palas para 100 fincas. De pronto lo podemos lograr que ese proveedor de palas nos dé esa herramienta mucho más barata. Lo mismo pasa con los insumos en el caso de la agricultura. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de Acodres, que reúne a los restaurantes, al gremio de la gastronomía para poder negociar ante determinados proveedores por materias primas que son tan importantes como por ejemplo el gas, ¿sí? Entonces ese poder de negociación comercial y asimismo no solamente para la compra, el poder de negociación comercial ante los proveedores, sino también ante los clientes, ¿sí? Poder garantizar, entregar mayor cantidad de determinado producto, de determinado artículo, sobre todo en los procesos de comercio exterior que los clientes demandan un volumen de mercancía mucho mayor. Poder de negociación política, esto tiene que ver con el segundo elemento de esa lista, que es manifestar los intereses comunes, es decir, los gremios tienen la legitimidad, ya voy a explicar más adelante qué es eso de la legitimidad, para poder negociar ante el gobierno el desarrollo de determinadas políticas que favorezcan no solamente al gremio, porque el gremio no piensa de manera egoísta, sino también para el desarrollo del país. Son interlocutores calificados. ¿Qué significa un interlocutor calificado? Es el que tiene el conocimiento de lo que está hablando. Cuando, por ejemplo, la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, habla de que el sector industrial en Colombia se ha visto seriamente afectado por los tratados de libre comercio, pues ellos lo están diciendo con las cifras en la mano. Mire, es que las ventas se nos han reducido en tanto, es que la producción se nos ha reducido en tanto, es que los costos se nos han aumentado en tanto, es que se ha generado tanto desempleo en el sector industrial colombiano. O sea, ellos lo dicen. Calificado significa que tienen el conocimiento suficiente para poder dar sus argumentos. Veas que la reforma tributaria nos va a afectar por estos aspectos. Ahora, por ejemplo, que va a salir la reforma tributaria para los alimentos ultraprocesados, pues eso tiene que ver, por ejemplo, con la industria. Entonces, sí, claro, la gaseosa causa diabetes, pero es que el fabricante de gaseosas genera empleo, es una empresa legal, es una empresa que paga impuestos, es una empresa que con esos empleos sobreviven determinado número de familias. Entonces tampoco podemos estigmatizarlos y señalarlos como malos
cuando son empresas legales y en su momento el mismo gobierno patrocinó el emprendimiento en ese tipo de industrias. Entonces también hay que ser, digamos, muy ecuánimes y muy equilibrados en los juicios de valor que damos frente a determinados productos, ¿sí? O frente a determinadas actividades económicas que sobre todo son de carácter legal, ¿no? Entonces, al momento de defenderse ante ese tipo de políticas, al momento de argumentar, son interlocutores calificados, es porque al momento de dialogar con un dirigente gremial, él nos da las cifras y tiene todo el conocimiento de causa, porque una de las funciones, y aquí vamos a la última función de los gremios, estas son algunas, son las principales, es la gestión de la información, es decir, el gremio recoge la información de las ventas, de las compras, del empleo, de lo que pagan en impuestos, o sea, toda la información de sus agremiados para poder precisamente tener los argumentos y poder defenderse o poder negociar con el gobierno nacional. Es decir, todos estos elementos de la lista que están aquí son elementos que se relacionan entre sí. Yo no puedo tener una negociación política si no estoy calificado, es decir, si no tengo la información, y la información la tengo porque la gestiono, es decir, la consigo, la organizo adecuadamente, ¿sí? Y sé además cuánto cuestan los insumos, porque a través del gremio es que se negocia con el proveedor, entonces yo sé cuánto efectivamente se compra y a partir de ahí yo sé los intereses comunes y además yo sé quiénes tienen tecnología y quiénes no, porque a través del gremio es que damos la cooperación técnica, tecnológica y económica. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta la importancia de los gremios, no solamente, repito, en Colombia, sino en todo el mundo. Bueno, vamos a hablar un poco de fechas que, digamos así, nos parezca un poco ladrilludo en esta asignatura. Tenemos que hablar de las fechas porque realmente cuando hablamos de historia empresarial no podemos dejar de lado la línea de tiempo. El primer gremio que se conformó en Colombia es la Sociedad de Agricultores de Colombia en 1871. Recordemos que nosotros venimos de una economía con un fuerte antecedente agrícola, ¿sí? Digamos que después de los años 90, con la apertura económica, que podemos hacer una importación fuerte de tecnología, de maquinaria, y además el gobierno en su momento tuvo lo que se llamó la política de sustitución de importaciones, es decir, el gobierno le apostó a que aquello que estábamos, o algunos productos que estábamos importando, pues pensemos en fabricarlos aquí directamente. Entonces, sustitución de importaciones significa que dejemos de traer lo que nosotros podemos producir acá. Entonces ahí se fortaleció el sector industrial colombiano, pero inicialmente éramos una economía agrícola y eso se ve reflejado en la conformación de los gremios, en el orden en que se conformaron los gremios. Por eso el primer gremio fue la Sociedad de Agricultores de Colombia. En 1871, en 1878 se crean las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen una función pública, es decir, la Cámara de Comercio, la base, la razón de ser de la Cámara de Comercio no es otra que simplemente registrar a los comerciantes, a todo aquel que realiza una actividad comercial legal en Colombia. Entonces, cuando yo quiero saber cuántas personas naturales o jurídicas están registradas y son legales para poder hacer negocios, esa información la tiene la Cámara de Comercio. Y eso es muy importante cuando ustedes en un futuro vayan a hacer un negocio con un comerciante, pues ustedes pueden ir a la Cámara de Comercio con el nombre, pedir el registro mercantil y darse cuenta si esa persona natural o jurídica es un comerciante legal registrado en Colombia. Eso da cierta garantía de la seriedad de la parte con la que usted está haciendo el negocio. ¿Qué es persona natural? La persona natural o física somos nosotros. ¿Qué es la persona jurídica? La persona jurídica es una unión de varias personas físicas, de varias personas naturales que conforman una empresa, y a esa empresa le llamamos persona jurídica, o a esa organización pues que conforma. ¿Listo? Digamos que se generan las primeras propuestas en los años 20
y los años 30 de las primeras propuestas ya de los gremios organizados para poder sacar adelante, digamos, la economía nacional. Ya los gremios tienen un poco más de madurez, los pocos que se han creado hasta el momento. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, que es, digamos, un gremio y una organización insignia de la economía colombiana. Recordemos que el café es uno de los productos insignia de nuestro país. La Federación Nacional de Colombianas, además, la Federación Nacional de Cafeteros, perdón, es un referente en Colombia de como una organización que ha logrado movilizar a todo un sector tan importante como el sector cafetero. Es una organización insignia en responsabilidad social empresarial, es decir, en garantizar que un sector sea no solamente rentable, sino que realmente genere un desarrollo social, un cuidado del medio ambiente. Ha sido además reconocida a través de su digamos, de una partecita de la Federación Nacional de Cafeteros, de una de sus áreas que se llama CENICAFé, es el Centro de Investigación del Café, que además, digamos, se encarga de hacer investigación en nuevas variedades, en cómo hacer para mejorar, digamos, la productividad de las plantas, de las fincas cafeteras, cómo sacar nuevos productos derivados del café. Digamos que todo eso se ha logrado a través de ese hijito de la Federación Nacional de Cafeteros, que es CENICAFé. En 1944 se crea la ANDI. ¿Por qué se crea en 1944? Porque en ese momento ya se empieza a fortalecer el sector industrial colombiano. La ANDI es la Asociación Nacional de Industriales. Entonces, en ese momento ya se hace necesario que esos industriales que ya tienen cierto grado de recorrido y de trayectoria en el mercado se agremien y empiecen a funcionar. Es decir, ahí ya damos cuenta de que hay cierta madurez en el sector industrial colombiano. Obviamente para esa época todavía falta mucho. Si aún hoy falta mucho desarrollo industrial en Colombia, pues imaginémonos en los años 40. En 1945 se crea la Federación Nacional de Comerciantes. Hay dos rasgos distintivos en la economía colombiana, y es que somos una economía que tiene un fuerte componente agrícola en este momento, y históricamente pues el componente agrícola ha sido el más fuerte, y además el sector servicios, entre ellos el comercio, también es muy fuerte en Colombia. Digamos que nuestro país todavía tiene mucho que recorrer a nivel industrial y tenemos ejes de desarrollo industrial muy concentrados en el territorio colombiano: Antioquia, los Santanderes, el centro del país, Bogotá. Digamos que son ejes industriales, aún el Triángulo del Café, el eje cafetero, Quindío, Risaralda y Caldas, son departamentos que tienen cierto desarrollo industrial, pero el resto del país, digamos, es un territorio más del sector servicios o del sector agrícola, ¿sí? Entonces, eso es un rasgo importante de reconocer en la economía colombiana. En 1949 se crea ANATO, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. También digamos que en ese momento el gobierno le apuesta mucho a fortalecer a Colombia y posicionarlo como un destino turístico a nivel internacional. Y entonces, digamos, lo que llamamos hoy en día operadores turísticos, que no son más y nada menos que todas las organizaciones que componen el sector turístico, las agencias de viajes, los hoteles, las aerolíneas, las empresas de transporte, digamos que todos los guías turísticos en los parques, en las ciudades. Entonces, todas esas organizaciones hacen parte de, digamos, los operadores turísticos. Son hoy en día lo que denominamos operadores turísticos, y fortalecen ese gremio que es la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. En 1952 se crea ACOPI. Inicialmente ACOPI se llamaba la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ahora es la Asociación
de micro, pequeñas y medianas empresas, porque ya, digamos, se abrió un poco más el horizonte. En 1954 se crean las cajas de compensación familiar, que junto con las cámaras de comercio son otras entidades que son de carácter privado, pero ejercen una función pública. Así como la Cámara de Comercio certifica y tiene el registro de los comerciantes legales y registrados en Colombia, asimismo la Caja de Compensación Familiar también tiene otra función pública que, digamos, de una u otra forma garantiza el bienestar del trabajador y su familia. Por eso se llama compensación familiar. Es decir, porque compensa al trabajador en esa desigualdad natural que tiene frente a la empresa. Entonces le da un subsidio monetario, le entrega un subsidio monetario por cada hijo menor de edad, tiene actividades de recreación, de mercadeo con precios más favorables para que el trabajador pueda tener una mejor calidad de vida, y recibe el aporte directo de las empresas, así como la Cámara de Comercio también recibe pues un dinero por los comerciantes que renuevan o crean el registro mercantil. En 1954 se crea Cotelco, ¿sí? que es el gremio de los hoteles, de los operadores hoteleros, que, digamos, se complementa un poco en la cadena de valor con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje. Más adelante vamos a explicar ese concepto de cadena de valor. En 1959 se crea Azocaña, que es el gremio, la Asociación de los Productores de Caña de Azúcar. Recordemos que la caña de azúcar es otro de los productos insignes de la economía colombiana, sobre todo centrado en el Valle del Cauca y en algunas zonas de la costa Caribe. En 1969 se crea Copidrogas, que también es una cooperativa que agremia a las droguerías. En 1971 se crea Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, sobre todo que refuerza mucho, porque en ese momento el gobierno también le está apostando mucho a fortalecer el comercio exterior. Sin embargo, recordemos que es en los años 90 que se da lo que llamamos la apertura económica y se tienden a eliminar las barreras artificiales al comercio exterior. Las barreras artificiales son los aranceles, las cuotas de mercado y todas esas medidas que buscan proteger la industria nacional, y digamos que se liberan un poco esas medidas proteccionistas y se da lo que se llama la apertura económica. En 1973 se crea la Asociación de Exportadores de Flores, no es solamente de los productores. Recordemos que las flores junto con el café son, digamos, los productos insignes de la agricultura colombiana. En 1999 se crea ASICAM, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y su Manufactura, que es otra apuesta también del gobierno, sobre todo en Bogotá y en los Santanderes. La industria del calzado y el cuero es muy, muy fuerte. Bueno, en 1991, cuando ya tenemos un abanico de gremios, digamos que esos gremios que ya los gremios crean su propio gremio, es decir, los gremios que ya tienen, que son fuertes, se unen y crean lo que se llama el Consejo Gremial Nacional. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ya el Consejo, cada gremio, digamos, cumple las funciones en su sector económico, de defender los intereses de ese sector, de negociar las políticas para ese sector, de recoger y gestionar la información de ese sector, pero el Consejo Gremial Nacional ya genera un poder mucho más amplio, sobre todo frente al gobierno nacional. El Consejo Gremial Nacional tiene, y se crea en 1991, es porque en ese año ya, digamos, aparece la apertura económica, sobre todo como una amenaza para la industria nacional. Entonces todos los gremios dicen, no, aquí se nos viene, digamos, una cantidad de productos importados que nosotros necesitamos fortalecernos para poder responder a esa dinámica de productos que van a ingresar al país y poder ser más competitivos. Entonces organicémonos, pero ya todos,
para podernos defender de esa amenaza que es la apertura económica. Es importante hacer aquí una distinción. Los gremios y el empresario colombiano nunca ha estado en contra del comercio exterior, nunca ha estado en contra del acceso a mercados internacionales, porque el primer beneficiado es el empresario, porque puede traer tecnología, porque puede acceder a mercados fuera de Colombia. Lo que están diciendo y lo que sí constituye una amenaza es que ese proceso, digamos, no sea un proceso gradual, negociado con el empresario, no solo gradual, sino que sea un proceso que en su diseño tenga en cuenta las particularidades de la economía colombiana para que cuando efectivamente se puedan ingresar esos productos no se genere pérdida de empleos ni la pérdida de competitividad, ¿sí? Ese proceso tiene que ser organizado, tiene que ser negociado, tiene que ser estructurado, tiene que reconocer las particularidades de la economía colombiana. ¿Cuáles fueron los primeros sectores agremiados en el Consejo Gremial Nacional cuando se crearon en 1991? Entonces el primero, ACOLFA, la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, ¿sí? Porque Colombia ha tenido ensambladoras, es decir, Colombia no fabrica vehículos desde cero, ¿sí? Las marcas y los vehículos que se venden en Colombia son vehículos importados, pero algunos de ellos se ensamblan aquí en Colombia. Inicialmente hay dos ensambladoras muy grandes, Sofasa, que si no estoy mal ensambla para Renault y Toyota, y la compañía colombiana automotriz que digamos ensambla para otras marcas, Chevrolet y algunas otras marcas que llegan al país, ¿sí? Entonces digamos que Colombia no fabrica automóviles desde cero, pero sí fabrica ciertas partes y distribuye ciertas partes para la industria de los vehículos. Recordemos que la industria de los vehículos es una de las que más tiene lo que se llaman actividades o sectores complementarios, es decir, el negocio de los carros no está solamente en la venta, sino en las autopartes, sino también en la venta de los combustibles, de los cambios de aceite, los talleres de mecánica, ¿sí? Todo eso, digamos, complementa el sector automotriz y obviamente eso mueve la economía muchísimo y genera mucho empleo y mucho ingreso para el Producto Interno del país. ACOPI, les había dicho, inicialmente era la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ahora ya se convirtió hace algunos años en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Acoplásticos, que representa a las empresas que componen la cadena productiva de la industria del plástico, del caucho, de las pinturas y de las tintas, de las fibras. Digamos, recordemos que el proceso de la producción de plástico es un proceso químico y por eso es un derivado del petróleo además, digamos que por eso genera tanto impacto ambiental. También tenemos Analdex, que inicialmente era la Asociación Nacional de Exportadores y ahora se convirtió en la Asociación Nacional de Comercio Exterior. La ANDI, Asociación Nacional de Industriales. Asobancaria, la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia. Asocaña, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia. Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, que agremia a toda la cadena de valor de la construcción. Hace poco toqué un término que se llama cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Como ustedes saben, todos los productos que llegan a nuestras manos pues han tenido ciertas etapas para convertirse en ese producto terminado que hoy en día usted tiene en sus manos. Esos zapatos que usted tiene puestos posiblemente en este momento, esos zapatos pues tuvieron que tener un proceso para poder llegar a convertirse en un zapato ya terminado y llegar a sus manos. Inicialmente el cuero
pues hubo que hacerle el proceso para convertirlo en cuero. Es decir, la vaca hubo que hacerle todo el proceso esta palabra casi no me gusta, en el matadero, ¿sí? Hubo que pues hacer el proceso con la vaca para sacarla por un lado la carne y por otro lado la piel, que luego alguien la convirtió en cuero. Luego ese cuero fue comprado por, digamos, la marroquinería o el fabricante de calzado, que se encargó de ese calzado incorporarlo al producto terminado. Lo mismo la suela, el caucho, pues el caucho algún día en su momento hubo que extraerlo del árbol de caucho, hacerle un proceso industrial para convertirlo en caucho, luego moldearlo para hacer la suela, lo mismo el algodón para hacer los cordones. Todas esas etapas hasta que teníamos la materia prima en su estado natural y llegó a convertirse en un producto terminado como los zapatos, es lo que llamamos la cadena productiva, que es una relación comercial entre alguien que compra y otro que le vende y va transformando, ¿sí? Va transformando hasta que el producto ya está terminado. Eso es cadena productiva, pero la cadena de valor ya es cuando esos integrantes que componen esa cadena productiva cooperan entre sí, se ayudan, se transfieren conocimiento, se transfieren tecnología y entonces en ese orden de ideas pues ya llegamos a un producto terminado. Eso es cadena de valor. Siguiente gremio, FASECOLDA, Federación de Aseguradores Colombianos. FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos. FEDEMETAL se volvió parte, inicialmente FEDEMETAL era un gremio aparte conformado por todos los manufactureros o todas las empresas industriales que transformaban el acero y la siderurgia, pero en este momento ya fue absorbido por la Asociación Nacional de Industriales. Y por último, pues tenemos la Asociación de Agricultores de Colombia, que ya sabemos que fue el primer gremio que se conformó en Colombia, y Asocolflores, que es la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. ¿Cuáles son los sectores que se ven representados en el Consejo Gremial Nacional? Inicialmente, el sector industrial, el sector financiero, el sector de comercio, el sector agropecuario, el sector turismo, el sector tecnología, servicios, minero energético y de infraestructura. Es decir, estos gremios que inicialmente en el año 91 se unieron al Consejo Gremial Nacional, pues se fueron ampliando con otros gremios hasta abarcar todos estos sectores que vemos aquí. Bueno, esto es, digamos, otro de los videos de complemento para los temas que hemos visto a lo largo del semestre en la asignatura Historia Empresarial. Muchas gracias.